para que... nada más otro detalle, como es por Zoom, yo quería preguntar para ver si podemos utilizar otra plataforma como Teams, porque es por Zoom corta los 40 minutos. Entonces, ahorita si se corta, con el mismo link volvemos a entrar. Yo la programé para 1 hora y cuarto más o menos, pero si se corta, volvemos a incorporarnos con el mismo link que les compartí en la plataforma. ¿Ok? Ok, ok, muy bien. Sí, por Teams está mucho Sí, está mejor. bien. Sí, por Sí, Teams cualquiera de las dos. sí, por Teams estaría mucho mejor. Nada más lo voy a verificar y ya les estaría avisando. Muchas gracias. Sí, Gracias. de nada. Bueno, pues ya para respetar también la puntualidad que ustedes tienen por estar aquí, pues vamos a comenzar. Vamos a hablar ya un poco más de lo que es la materia, base de datos. Yo actualmente el semestre pasado estuve impartiendo esta misma materia en el nivel medio superior y abordamos ciertas formas de, de aplicaciones para crear diferentes bases de datos. Una base de datos es nada más la recolección de información para poder procesarla y tenerla a la mano de una forma más eh, práctica, más sencilla, por decirlo así. Eh, Me gustaría que algunos de ustedes me dijeran cuando escuchan base de datos, ¿no? Porque a veces decimos base de datos, pero realmente no tenemos el conocimiento o el significado adecuado para poder definir esta herramienta digital que hoy en día nos proporciona la tecnología. ¿Alguien que quisiera? Por ejemplo, en los supermercados o en estos lugares tan grandes como es el Sam's, Costco, el H-E-B, ¿ustedes creen que exista alguna base de datos o cómo creen que se maneje una base de datos en uno de estos lugares? Pues al menos en el Costco, por ejemplo, pues sí dependes de una base de datos de usuarios que tengan pagada su membresía para poder tener acceso a lo que son ahora sí que directamente la compra, ¿no? Dentro del supermercado. Caso contrario Exacto. con Soriana o algunos otros, ellos no dependerían de una base de datos de clientes con membresía pagada para poder, ahora sí que acceder a la tienda, ¿no? Sin embargo, creo que sí tienen por ahí una base de datos, puntos frecuentes y todo esto, ¿no? Ah, exactamente, fíjense bien. Entonces, una base de datos es, primero, voy a recopilar la información de todas aquellas personas que tienen una membresía. ¿Sí? Hacen un registro, ¿sí? Independientemente de la aplicación que utilicen. Hacen un registro de nombre, dirección, teléfono, año de compra de la membresía, cuando la fecha en que finaliza esta, este, se me hace que sí deben de tener la cantidad de visitas, la cantidad de compras que haces en un mes, en un año, para poder tener un control, porque hay veces cuando llegamos a la caja del Sams y escanean el código de barra, inmediatamente aparece una leyenda en la pantalla que dice que ya se te va a vencer o que ya va a expirar tu membresía. Entonces ahí automáticamente la persona que te está atendiendo, pues te la ofrece o te avisa que ya está próxima el vencimiento de esta. Entonces, si nos damos cuenta, las bases de datos se utilizan, por muy sencillas que sean estas, las estamos utilizando. Este, en la sesión pasada alguien me comentaba que trabajaba en una secundaria y pues sería muy loable, muy de mucho beneficio contar con una base de datos para los expedientes de los alumnos, ¿sí? Es muy difícil o hay empresas que se dedican a gestionar bases de datos para oficinas e instituciones que manejan muchos archivos, ¿no? Entonces, este,
las bases de datos, por muy sencillas o dependiendo para qué las ocupemos, son muy beneficiosas. ¿Sí? Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Dice, herramienta para recopilar información y almacenarla de forma electrónica. ¿Sí? ¿En dónde la podemos almacenar? Pues de manera física, en un disco duro o en un servidor, o hay otra opción que en la actualidad se está manejando, que es el almacenamiento en la nube. ¿Sí? Lo que utilizamos nosotros en nuestros celulares, cuando damos de alta nuestro celular, nos aparece, bueno, las personas que tienen iPhone, aparece iCloud y las otras es en Gmail, aparece que nos piden un correo y hay cierta información, como sobre todo sobre imágenes y fotografías y demás, que se van almacenando en una parte de la nube, porque al momento de nosotros dar de alta el celular, nos dan un pequeño espacio, ¿no? Nada más en la nube para poder almacenar imágenes y demás documentos. Por eso a veces nosotros borramos información del celular, pero tenemos un respaldo ahí, un pequeño respaldo de cosas significantes, importantes que podemos tener en el celular. Entonces, las bases de datos se pueden utilizar, se pueden guardar esta información de forma física en un disco duro, un servidor o en la nube, ¿sí? Y como podemos ver aquí, les estoy compartiendo diferentes aplicaciones con las cuales ustedes pueden crear una base de datos. ¿Conocen alguna de estas? Bueno, yo creo que sí. Hay una que sí la conocen, pero tal vez no le han dado la función para crear una base de datos. ¿Me podían decir cuál es? Excel. Así es, Excel. En Excel se pueden hacer bases de datos, podríamos decirles rudimentarias, ¿no? Que no tienen una presentación como lo podríamos tener en Access o en WordPress o bueno, hablar de Oracle o SQL o MySQL. Nos transportamos o nos llevan a empresas que manejan otro tipo de información más complejas, que, que tienen muchos candados para poder acceder a ellas. Entonces, por ejemplo, nosotros como principiantes podemos utilizar Excel y Access para empezar. ¿Por qué se los digo así? Porque, por ejemplo, si yo creo una base de datos sencilla, digamos, de los vecinos de mi cuadra, ¿sí? Pues quiero tener un control de qué personas viven aquí, cuántos hijos tienen, sus números de teléfono, por si llegan a salir, o dejar sus casas en algún momento de vacaciones. Entonces, para poder tener un control, entonces, pues como es algo sencillo, pues lo puedo hacer en Excel. Ah, pero si le quiero dar otra presentación un poquito más de diseño con botones y cosas así, en Access yo puedo jalar la base de datos de Excel, importarla a la plataforma Access, e ir ajustando para que se adecue a mis necesidades. Entonces, podríamos empezar con algo pequeño como eso y también utilizar WordPress, hacer bases de datos pequeñitas, ¿sí? Relacionando las tablas, la información, que ahorita lo vamos a ver, porque una base de datos son, más que nada, son tablas de información, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? No, de momento. Ok. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Fíjense, existen muchísimos más gestores de base de datos, pero les vuelvo a decir, este es el logo del Access, Oracle, a ver, déjenme muevo aquí el Postfix, sí, PostgreSQL, casi todos se enfocan al SQL. ¿Por qué? Porque pues ya manejan cantidades enormes
de información que se van guardando en servidores, porque las empresas ya grandes, por ejemplo, las matrices de los bancos, ¿sí? Utilizan servidores para guardar sus bases de datos, aunque actualmente pues ya hemos podido percatarnos que pues hay muchas empresas, yo creo que se pasan la lista de clientes y recibimos llamadas de otros lugares donde nosotros no habíamos compartido nuestra información. Entonces, estos gestores para poder crear bases de datos hay muchísimos, pero ¿de qué va a depender de que yo pueda escoger o con cuál quiero trabajar? Va a depender de mi base de datos, ¿sí? ¿Para qué la quiero? ¿Para qué la ocupo? Y cada uno de ellos nos da un servicio, nos da una forma de trabajar, una forma de procesar la información que nosotros vayamos a estar introduciendo ahí, guardando ahí. Por ejemplo, por ejemplo, ahorita que ya se acercan las campañas de políticas para las elecciones, empieza a haber un sondeo de información. Las bases de datos, la adquisición de información hoy en día ya es digital. Son raras aquellas que se hacen de una forma manual. No sé si les ha tocado que cuando andan en la calle ya se acercan, bueno, el tiempo, mediante el tiempo establecido, porque recuerden que hay un tiempo establecido antes de las elecciones donde tienen que dejar de hacer todo ese tipo de actividades. A veces te mandan, te llaman por teléfono y te hacen una encuesta y esa información que nosotros le estamos dando va directamente a una base de datos y en base a eso ellos van haciendo un sondeo de quién está en qué posición, en qué número está posicionado y posiblemente pueda ganar las elecciones. Sí, pero pues ese tipo de base de datos, pues ya no lo voy a hacer en Excel, ¿verdad? Voy a utilizar otra aplicación más sofisticada que me ayude a procesar esas cantidades tan enormes de información para que ésta sea un poquito más cercana a la realidad. ¿Sí? Entonces, recuerden, ok, voy a hacer una base de datos, ¿sí? ¿Para qué la voy a ocupar? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que quiero hacer con ella? Dependiendo de eso, es como yo voy a poder seleccionar una de estas aplicaciones, ¿sí? Voy con la siguiente. Aquí dice, déjenme mover esto un poquito, ¿sí? Lo que les platicaba ahorita. Es según el modelo, tipos de base de datos, según el modelo, según las relacionales y orientada a objetos. Existe un menú muy amplio, ¿sí? Pero conforme nosotros vayamos avanzando, vamos a ir utilizando las más sencillas para poder comprender cómo es la estructura y la lógica, ¿sí? La lógica tiene que ver mucho aquí para poder hacer que una base de datos funcione, que una base de datos haga lo que nosotros queremos o el fin que nosotros queremos darle a esa información. Y esto es lo que les quería compartir. Déjenme muevo esto para acá para que lo vean bien. Es un ejemplo muy sencillito. Fíjense bien. Esta es mi lógica. Yo quiero hacer una base de datos. Por ejemplo, de mis dos materias que les voy a estar impartiendo en esta licenciatura. ¿Sí? Yo soy la maestra, el profesor, el tutor, el docente, pero yo estoy relacionada directamente con las materias y con los exámenes o actividades formativas que ustedes vayan a estar realizando, que los van a estar involucrando ustedes. ¿Sí? Entonces, no es que el alumno vaya a la materia, examen y maestro. El maestro, el profesor, es el que se encarga de impartir la materia y de realizar los exámenes y las actividades para que el alumno pueda llevarlos, tomarlos, ¿no? El alumno, como quien dice, va a ser mi objetivo
y el profesor va a ser mi herramienta con la cual voy a estar trabajando las materias y las actividades, ¿sí? Esta es la lógica que se debe de manejar para cualquier cosa que tenga, en la cual tengan que realizar una base de datos. ¿Qué se les ocurre después de haber visto esta lógica? Algo sencillito, porque esto es la estructura, digamos, lo principal para empezar, ir realizando, diseñando una base de datos. ¿Qué se les podría ocurrir? Algo sencillo. No le entiendo muy bien, o sea, estoy como que en blanco, pero se me ocurre que un horario, Un horario. si la asignatura, el maestro, el examen, o A ver, tener si los datos. tener un horario, tendrías una base de datos para un horario te serviría si tuvieras varios, a ver, varios horarios. A ver, Carlos, Gracias. Lo que se me ocurre ahí es el historial académico de los alumnos, ¿no? Por una escuela. sí, sí, exactamente, un historial académico. ¿Y cómo lo manejaríamos aquí? Tendríamos que poner alumno, así como está aquí. Ahorita sigo contigo, ¿eh? No se me ha olvidado que te me quedaste en blanco. Un alumno, y aquí serían los exámenes, pero también serían las oportunidades en las que pasó los exámenes, ¿verdad? Mm, Sí, así como la nota, me imagino que la nota es la calificación. Así es, los docentes y las materias. Y también en qué fecha, porque en un Cardex, pues ya ves que te viene eh, el nombre del alumno, las materias y en qué oportunidad las pasó, ¿sí? Y la calificación. Y en algunos casos, a veces viene la firma del docente, dando su punto bueno, autorizando esta calificación, pero normalmente es así. Un Cardex. A ver, un horario, muchas gracias, Carlos. Un horario, ¿cómo lo podrías vincular como una base de datos? Me equivoqué porque no tiene horas, o sea, nada más tienen ciertos datos, pero no tiene, o sea, qué día, qué hora, cuánto dura. Espérate, fíjate, sí lo puedes hacer, pero sería un horario de diferentes, por ejemplo, em, un horario de tu familia, a ver, el horario, un horario de actividades de mi papá, horario de actividades de mi mamá, horarios de actividades de mi hermano, hermana. Sí, eso sí los puedo meter en una base de datos porque es información de cada uno de ellos, ¿sí? Y saber con cada uno de esos horarios, saber, por ejemplo, si a mi mamá no se le va a juntar el horario de ida de alguno de los dos de mis hermanos. Supongamos que Juan entra a las 5, ¿sí? Ah, pero Jimena me dijo que le habían cambiado su clase de inglés a las 5 el mismo día, el miércoles. Pero yo no le avisé. Si yo tengo una base de datos y hago esos movimientos que también vamos a ver más adelante en los tipos de base de datos estáticos y dinámicos, si yo no hago ese cambio de información en mi base de datos, esta no me va a avisar. Tal vez yo, en este caso, para saber los horarios, yo creo una base de datos con los horarios de cada uno de los integrantes de mi familia y si hay en algún momento se llegan a empalmar, me mande una alerta. Ah, ¿sabes qué? No he corregido esta información, ¿sí? No la he corregido, la corrijo y entonces sigue, ¿sí? Ya me avisó que en 10 minutos ahorita se va a cerrar y nos volvemos a conectar, ¿ok? Con el Ok, mismo Sí, link. Bueno, entonces un horario sí, pero nada de varias personas, de los integrantes por ejemplo, ¿saben qué? El horario en la universidad. Aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León, los chicos tienen que hacer su propio horario, ¿sí?
Pero cuando se llegan a empalmar, porque ellos están subiendo materias, pero cuando se llegan a empalmar dos, ya no los deja hacerlo, entonces tienen que quitar y volver a poner. Entonces, hay una enorme base de datos con todos los doctores, supongamos que la carrera es de medicina, con todos los doctores, con todas las materias que ellos dan y con todos los alumnos que pueden cursar, ¿sí? Entonces, al momento de ir haciendo los horarios, la misma plataforma le avisa que no puedes poner una materia ahí porque ya la tienes ocupada y va sumándote los créditos. Entonces tú tienes que, para poder pasar el semestre, para poder llevarlo, tienes que tener una determinada cantidad de créditos. Y entonces ahí existe una base de datos. Entonces, la base, el pilar para que una base de datos te funcione es encontrarle la lógica. ¿Sí? Yo podría hacer una base de datos de mi cocina, de la despensa, ¿me sería útil? Pues yo al menos no le veo ninguna utilidad. Tal Pero vez, si fuera un restaurante, tal vez sí. ahí sí, exactamente, porque hay más información, hay más artículos que tengo que tener controlados, ¿sí? Tengo clientes, bueno, que en el hogar también tenemos clientes, ¿verdad? Pero son muy pocos, entonces puedes hacer una base de datos. En la casa tal vez te convendría hacer un inventario de lo que tienes en las alacenas de tu casa, ¿sí? Un inventario y tal vez y que te esté marcando qué es lo de los productos que tienes, cuáles ya se están agotando para tener un control. Sí, pero una base de datos en un restaurante encajaría muy bien. Una base de datos en un hospital, pues es de cajón, en una farmacia, en una bodega. Necesitas una base de datos porque es mucha la información a manejar que con un simple inventario no puedes tener un control de entrada, salida, ¿sí? Si sirve o no sirve y demás. ¿Sí? ¿Queda claro esta parte de aquí antes de que se nos corte? Sí, Sí, ¿Ya quedó más claro, Iris? Ok. Vamos, sí, profe, ya. Gracias, qué ¿ya? amable. Ok, Sí, ya, gracias. perfecto. Bueno, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Era lo que les decía aquí. Tengo un ejemplo. ¿Sí? La estructura de una base de datos. Está conformada por una tabla, ¿sí? Por otra columna que va a manejar el carácter, otra el campo, el dato, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros debemos de tener. Esta es la información que yo voy a requerir para poder diseñar una base de datos. Aquí, por ejemplo, la matrícula, nombre, carrera, semestre, edad y sexo. Entonces, con esto yo voy a tener un control, una base de datos con la información de todas estas, de todos estos estudiantes. Si lo quiero ser más objetivo, entonces me voy a ir por grupo. Voy a sacar esta información y la voy a tener por grupo. El primero A, primero B, primero C. De la secundaria o primero A, B y C de la carrera de informática. Así como están ustedes ahorita, por tetras, por carreras, qué materias llevan, cuáles son los maestros, las sesiones que tienen a la semana y qué días tienen las sesiones con esos maestros de esas materias a la semana. Necesito tener una base de datos para poder tener un control. Y esta es la base principal. Esto es lo esencial que debemos de tener primero antes de pensar en qué aplicación voy a utilizar para poder crearlo. La puedo crear desde cero, pero el crearlas desde cero involucra que utilices el lenguaje máquina, el lenguaje SQL, que es el lenguaje raíz
por decirlo así, es el que utiliza la máquina en cuestión de ceros y unos, ¿sí? El SQL. SQL lo manejan las demás aplicaciones, pero esas aplicaciones son como interfaces que son más amigables con el usuario, que con el usuario somos nosotros las personas. ¿Sí? Ahí utilizamos botones y esos botones ya están configurados, ¿sí? Programados, basándose en el lenguaje SQL, ¿sí? El lenguaje máquina, digamos que es como tal vez una especie de lenguaje ensamblador para poder utilizar esas aplicaciones. Pero esto es muy importante, ¿sí? Recuerden, primer paso, ¿qué información requiero? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito para que enriquezca mi base de datos? Bueno, vamos a hacer esto. Incluso esto es importante porque vamos a estar haciendo bases de datos sencillitas para que lo podamos comprender mejor. A mí me gusta más que podamos hacer porque siento que se nos quedan mejor los pasos y los procesos. ¿Sí? Entonces, estructura de una base de datos, lo esencial es qué información, con qué información cuento para poder crearla. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí es donde les voy a compartir un video, pero si lo pongo ahorita se va a cortar. Entonces, déjenme, me paso a la siguiente y ahorita regreso. Aquí, esta parte nos define, nos da un significado a lo que estábamos viendo en la tabla. ¿A qué se refiere campo, registro y tabla? Las tablas son los registros almacenados. Una base de datos está conformada por varias tablas. Era lo que les decía, una tabla de nombres, una tabla de apellidos, una tabla de edades, una tabla de qué sexo son, ¿sí? Tal vez una tabla con la información de qué personas cuentan con la educación media superior, qué personas fueron a tal universidad, a tal preparatoria. Entonces, cada tabla es una información. En registro, colección de campos iguales o de diferentes tipos, se relacionan. Es una fila de la tabla, ¿sí? Y el campo es el área de almacenamiento que contiene datos del mismo tipo. Entonces, cada información se clasifica para poder darle forma a la base de datos. A veces nada más lo hacemos de golpe. Ay, hago una tabla en Excel, le voy a que sea tabla dinámica y le pongo no apellidos, nombre, la matrícula, materias que lleva, dirección, bla, bla, bla. ¿Sí? Y la voy filtrando. Es más, lo filtras, ¿no? Pero si, eso es un poquito más rústico. Si quiero algo más sofisticado, pues tengo que saber utilizar más Excel, porque acuérdense que en Excel yo tengo que programo con las celdas, no con el contenido que hay en la celda. Bueno, ya se va a cerrar, ¿sí? Ahorita nos volvemos a conectar, ¿ok? Con el mismo link, por favor, porque ya ahorita de Hecho. repente. A ver. Esto es lo que vamos a ver ahorita, porque les decía, depende de lo que yo quiera poner en la base de datos, va a ser la base de datos dinámica o estática. O sea, son muchos aspectos que se tienen que considerar para poder realizar una base de datos con un buen diseño, dependiendo, volvemos a lo mismo, dependiendo para qué lo utilicemos.